Y en esta última parte de Brújula Internacional vamos a recibir a Carlos Borjas, es especialista en gerencia de negocios y CEO de OneTrust Advisors. Es un gusto que nos acompañe en esta oportunidad en Brújula Internacional, sobre todo porque hay un tema que es relevante en la sociedad y son las formas de preservar el patrimonio. Entendemos que esto ha cambiado en los últimos tiempos, sobre todo por la pandemia del COVID-19, donde mucha gente incluso no tenía un seguro de vida, como poder responder a esas dificultades que se presentaron a lo largo de esta pandemia. Pero quisiéramos hacer una redimensión, recordar un poco cómo era el mundo empresarial antes y después de la pandemia, cómo hacer ese refrescamiento para poder ver las necesidades que hay ahora con los retos que tiene el mundo. Es un placer que nos acompañe. Bueno, muchas gracias por la invitación. Interesante el tema porque mi especialidad es empresas que perduran. Y casualmente, pues, es muy alto el porcentaje de empresas que no sobreviven en el tiempo y, pues, con motivo del COVID, obviamente, todo cambió. O sea, digamos que las empresas que no se han adaptado a los cambios, que no han hecho, digamos, una adaptación tecnológica, una adaptación de procesos para poderse adaptar a lo que es la nueva realidad, pues, realmente se van quedando en el tiempo, pues. Entonces, es un tema importante lo que es la adaptación, la tecnología, etcétera, pero no es suficiente. Normalmente, los empresarios hoy en día y ha sido la historia, siempre se enfocan en hacer dinero, en crear patrimonio, en hacer expandir la empresa. Y hoy en día el tema del emprendimiento, hacer empresa es un tema importante porque yo creo que, sobre todo con las nuevas generaciones, mucha gente no está buscando emplearse. La gente está buscando es emprender, hacer un negocio nuevo. Pero en las empresas ocurre lo mismo que en las personas. Si no tienes planificación, no llegas a ninguna parte. Entonces, lo que ocurre, y es mi experiencia en los últimos años, los empresarios buscan mucho planificar para el corto plazo, es resolver el día a día, es atender la urgencia, pero ¿dónde está la planificación del largo plazo? Y ahí es donde viene la falla y por qué las empresas no perduran en el tiempo. ¿Qué diagnóstico pudo hacer durante todo este tiempo de las necesidades que hay hoy en cuanto a ese tema y a ese requerimiento, quizás una necesidad que puede tener una empresa o una persona natural? Sí. Bueno, digamos que, o sea, lo primero que hay que hacer es evitar el sesgo del efecto avestruz. Yo siempre hablo del efecto avestruz porque los seres humanos de manera natural evitamos saber o conocer o de situaciones de riesgos que nos pueden llevar a la quiebra. Eso ocurre mucho. Entonces, casualmente, yo tengo un amigo que me contactó recientemente porque o sea, mi mejor amigo, una de mis mejores amigas, Lolimar Contreras, falleció realmente de una enfermedad, se llama esclerosis. Y él me habló de que estuvieron meses hablando de esta situación, pues se preveía que iba a morir, pues una enfermedad grave. Pero no se prepararon, nunca hablaron de la cuenta bancaria, nunca hablaron de, digamos, de cuál era la clave, la contraseña, dónde estaban los documentos, las cosas importantes. Entonces, lo que yo veo es que la mayoría de la gente, sea persona natural o sea empresario, evitan hablar de los temas trascendentales. ¿Quién se va a encargar de la compañía? ¿Quién se va a encargar del patrimonio? ¿Quién se va a encargar de que las cosas sigan una vez que quien es cabeza de familia no va a estar presente? Tú lo acabas de mencionar, el tema del seguro de vida. El seguro de vida es un instrumento financiero muy mal comprendido. La gente lo asocia con una póliza de muerte. O sea, yo contrato una póliza y solamente utilizo ese ¿Por qué beneficio. existe ese estigma y se asocia con eso que usted menciona? Yo creo que en general la mayoría de la gente tiene un estigma hacia los seguros y tiene rechazo hacia lo que es seguro y a lo que es la protección. Porque nadie reconoce que se puede enfermar y nadie reconoce que puede morir. Y, sabes, el no reconocer que eso te puede ocurrir te lleva a no prepararte. Yo me he llevado la sorpresa de entrevistar a empresarios muy fuertes en este país y dicen, no, yo tengo un autoseguro, yo me manejo, yo tengo mis empleados protegidos a través de una póliza, digamos, autogestionada, pero se olvidan de que hay condiciones ruinosas. O sea, realmente hay casos que pueden llevar a una condición ruinosa. Hay casos del COVID, tú me mencionaste el COVID, que han terminado en una condición como un trasplante doble de pulmón, pues. Y un trasplante doble de pulmón en los Estados Unidos está cerca de los $2 millones. Si hablamos de cifras, ¿cómo está la situación tanto en América Latina como en Norteamérica en cuanto a estos casos y cómo ha venido creciendo la demanda de buscar un seguro, de buscar proteger el patrimonio en estos últimos 2 años? Interesante lo que comentas porque fíjate, primero obviamente que ahorita en esta situación hay una mayor conciencia hacia la contratación de pólizas robustas, pero la mayoría de la gente no sabe lo que está contratando. Hay pólizas de seguro, por ejemplo, que no tienen cobertura hacia lo que sería COVID o pandemias, y a mí eso me parece una demencia. O sea, que tú tengas una póliza de seguros que tenga exclusión de pandemias por condicionado es un peligro.
Pero, ¿sabes? Se le está dando tanto peso al COVID que no se habla de otras condiciones que son ruinosas y que afectan el día a día de los seres humanos. Por ejemplo, yo no sé si tú sabes esto, pero alrededor del 60% de los adultos mayores sufren de una condición crónica. De hecho, de cada 10 personas, 4 sufren de 2 o más condiciones crónicas. Y algo así como el 70% de las muertes son producto de una enfermedad grave, producto pues quizás de mala alimentación y otro tipo de cosas. Y obviamente estas son cosas de las que no se hablan, porque ahorita es el COVID, es el COVID, es el COVID, pero ¿qué pasa con el cáncer? ¿Qué pasa con la enfermedad cardiovascular? ¿Qué pasa con la enfermedad autoinmune? ¿Qué pasa con esas condiciones crónicas que afectan a los seres humanos día a día y que si no estás preparado realmente te puede poner en una situación delicada? Porque, por ejemplo, si contratas una póliza equivocada, al momento de utilizarla, de repente la compañía quebró o la póliza no tenía la cobertura que tú esperabas para la condición que probablemente estás enfrentando y viene la quiebra, viene la ruina financiera. Ya para finalizar, háblenos del proyecto Empresas que Perduran y además la forma en cómo las personas pueden proteger su patrimonio. ¿Cómo no? Empresas que Perduran es un proyecto que parte de nuestra agencia, OneTrust Advisors. Tenemos más de 20 años en el mercado realmente ofreciendo soluciones de gestión patrimonial y planificación financiera. Y Empresas que Perduran es un proyecto que nace o parte a partir de muchas entrevistas a muchos empresarios, tanto bien consolidados con inclusive segunda y tercera generación, como también empresarios de primera generación. Entrevistarlos a lo largo de estos años nos ha llevado a entender que los empresarios tienen una manera de ver, de pensar, de entender, tienen necesidades muy específicas. Y entender cuáles son esas necesidades es lo que nos lleva a nosotros poder pues, presentar una oferta de valor agregado bien interesante, porque lo que hacemos es preparar al empresario desde el punto de vista de conocimientos, desde el punto de vista también de estrategias y también de soluciones que van a permitir que su empresa perdure en el tiempo. Y para terminar el punto, solamente el 12% de las compañías alcanza la tercera generación a nivel mundial. Y estamos hablando, el 90% del Producto Interno Bruto a nivel mundial lo producen las empresas familiares. Y solamente el 12% alcanza la tercera generación. Entonces es lamentable porque en la mayoría de los casos esto ocurre porque no hay una planificación sucesoral adecuada. ¿Cómo ustedes pueden ayudarlos? ¿Cómo se pueden comunicar? Sí, nuestra página se llama ota-global.com y las redes sociales ota_global. Esas son nuestras redes sociales. Ha sido un gusto que nos acompañes, un Muchas tema gracias. por demás interesante que pues muchas personas están interesadas en conocer y saber más, cuidar y proteger a sus patrimonios y también el de las empresas. Estábamos conversando con Carlos Borjas, es especialista en gerencia y también CEO de OneTrust Advisors. Hoy así finalizamos Brújula Internacional. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Lo hicimos en nombre del embajador Julio César Pineda, quien cumple compromisos académicos fuera del país. Nos vemos en otra oportunidad.